Foro Guatemala presenta una serie de modificaciones y recomendaciones para modernizar el Estado. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Foro Guatemala, pero antes los dejo con la nota destacada del día. El Colegio de Abogados tiene una importante participación en el país, ya que incide en aspectos políticos y jurídicos. De allí la importancia de la elección de la Junta Directiva y Tribunal de Honor. Este gremio integra con 12 votos de 37 la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. La Junta Directiva es quien coordina la elección de los comisionados. Este proceso se realizará en abril de este año y es fundamental porque es el primer filtro de quienes serán electos como magistrados de las altas cortes. Además, el presidente de la Junta Directiva electa integrará el Consejo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la directiva del Colegio de Abogados nombrará a un representante ante el Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal, es decir, que tendrán participación en 2 instituciones más. Todo esto se desarrollará en este año. Para 2020, el Colegio de Abogados también tendrá participación en la Comisión de Postulación para elegir a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y para 2021 tendrán incidencia en la postuladora para la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Analistas coinciden en que la elección de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y del Tribunal de Honor es una prueba de fuego para medir fuerzas al interno del gremio, principalmente por el caso investigado por el MP y la CICIG, denominado comisiones paralelas, que demostró la manera en que la elección de magistrados en 2014 se manipuló. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes, terminamos la semana con la etiqueta SF Foro Guatemala. Analizaremos la propuesta del Foro Guatemala para poder modernizar el Estado y qué tanto esfuerzo, incluso más allá de las administraciones, se tiene que enfatizar para realmente encontrar cambios y progresos en diferentes áreas de nuestro país. Para profundizar en el tema tenemos con nosotros a Diana Fernández, ella es coordinadora de URL del Foro Guatemala. Diana, muy buenas noches. Buenas noches, ven. De este lado nos visita nuestro analista Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Comencemos a hablar con qué es esta propuesta del Foro Guatemala, cuánto tiempo duró, a quiénes se consultó y en qué momento y por qué se presenta hace una semana, unos días, y cuáles son los alcances. Muy bien, pues derivado de la crisis político-institucional que hemos venido asistiendo desde 2015 y luego que se ha ido extendiendo hasta la fecha, Foro Guatemala es un espacio que aglutina a 16 organizaciones y muy diversas, y ante esa necesidad, pues el año pasado se inicia un proceso, nos dividimos en comisiones técnicas de trabajo, seleccionamos 3 ejes prioritarios: el fortalecimiento institucional, el desarrollo económico con énfasis en la ruralidad, transparencia y probidad, y trabajamos en esas 3 comisiones y también en seguimiento a los procesos institucionales. Trabajamos en esas comisiones para generar una propuesta conjunta, participativa, en donde también consultamos a otras organizaciones de fuera de Foro Guatemala, y que terminó el proceso, terminó el año pasado y empezamos a darlo a conocer, a compartirlo. Se parte de la idea de que es un trabajo en proceso y que en la medida que lo vamos compartiendo podemos irlo alimentando con propuestas, con observaciones, con sugerencias de otros actores sociales. Siempre poner de acuerdo a diferentes organizaciones o sectores es un reto difícil. 16 organizaciones, 16 sectores, ¿cómo se aglutinan estas voluntades? ¿Cuál ha sido el marco de acuerdos a los que han llegado o acuerdos mínimos para echar adelante el país? Pues concretamente identificar las áreas, los problemas a partir de los problemas coyunturales, ir a buscar soluciones más estratégicas, más de mediano y largo plazo,
que puedan ayudar a sacar adelante al país, que sean viables, ¿verdad? Y en una construcción colectiva, priorizando, creando consensos. Esa es la manera como nosotros trabajamos durante los primeros meses del año pasado para poder generar el análisis, definitivamente el análisis a partir de nuestros problemas, de los problemas coyunturales y estructurales, ir generando la propuesta que pueda ayudarnos a sacar adelante al país, ir generando los consensos necesarios también, ¿verdad? Cuando escuchamos las palabras de Diana Storno, hemos estado casi que en un ambiente de polarización, tal vez de 2 años, año y medio hacia acá. Escuchar que organizaciones, sectores, tal vez opuestos o de ideología diversa se ponen de acuerdo, es algo diferente a lo que hemos estado escuchando en los últimos meses. ¿Nos podemos poner de acuerdo aún? ¿Se puede dialogar? ¿Se puede llegar a acuerdos mínimos para sacar adelante el país? Bueno, yo creo que ese es el arte precisamente de la política entendida como arte, ¿verdad? Uh-huh. Y el Foro Guatemala es básicamente un grupo político, sin ser partido político, es un grupo que a partir de representantes de la denominada sociedad civil, pues hacen propuestas. Lo que sucede es que la propuesta presentada es una hoja de ruta y es muy inicial, es de esos documentos mártires, pero que no es tan mártir porque ya tiene, digamos, temas que son muy fuertes, centrales, todos los hemos tratado aquí, y está basada aunque en el contexto actual, en realidad presenta a mediano y largo plazo necesidades, urgencias, pero también impactos que se tendrían en los 3 poderes, ¿verdad? Entonces lo que hace es agarrar los 3 poderes, ver en consenso cuáles serían los grandes temas de los 3 poderes, el ejecutivo, que es el presidente y los ministros, el legislativo y el judicial, para entonces lanzarlo y que en el aire literalmente lo agarren los partidos políticos. Porque para mí este es un instrumento inicialmente para los partidos políticos, pero no solo para los partidos políticos, sino para todos los que quieran intervenir y participar en esto. Algunos ejemplos que me parecen muy interesantes es, por ejemplo, al Ejecutivo, el presidente, o quien llegue de presidente, ¿verdad? Y ministros, por ejemplo, retomar la discusión del pacto fiscal, ¿verdad? Por ejemplo, en el área de educación, seguir reforzando los 180 días. Y nos vamos, por ejemplo, al judicial, ¿verdad? La carrera judicial como tema número 1 prioritario, que de hecho lo estuvimos tratando aquí toda esta semana ha sido, y en estos momentos estamos todavía ya casi obteniendo los resultados de la presidencia del Colegio de Abogados y Notarios, que hoy fue la elección, el balotaje, o sea, la segunda vuelta ahí, y por ejemplo, la carrera judicial es muy importante. Entonces, por ejemplo, en el legislativo, retomar los cambios a la ley electoral y de partidos políticos, pero también entrarle a reformas constitucionales. ¿Verdad? Y ahí es donde ya empezamos ya el debate, ¿verdad? El debate y podemos llegar a la polarización otra vez. Correcto, pero lo hemos dicho aquí, las reformas constitucionales presentadas por los 3 poderes junto con CICIG tenían ya contemplados varios aspectos que hoy estamos viendo que por no haberlos tomado, la carrera judicial, por ejemplo, los cambios a las comisiones de postulación, nos vamos a tener todo el año en términos de elección, recambio o reelección de magistrados y todo esto con las mismas normas. Lo que dice Foro Guatemala es que con esas normas, si uno infiere de todas las propuestas, con esas normas no podemos seguir jugando, y tienen razón. No podemos seguir así. Desde los cambios a la ley electoral, los 180 días en educación, cambios en, por ejemplo, en salud también, que creo que caen de su peso, hasta la carrera judicial, que solo la carrera judicial ha sido nuestro gran tema aquí, porque si tenemos debilitado el sistema judicial, olvídate, el resto será poesía, por mucho que lo digamos. Hoja de ruta para partidos políticos. Hoja de ruta para partidos políticos. ¿Qué tan interesados pueden estar los partidos políticos en esta hoja de ruta? Por ejemplo, ¿cuándo se recomiendan algunos cambios en el organismo ejecutivo, por ejemplo? Pues la verdad es que es el trabajo que se está haciendo, ¿verdad? Tratar de incorporar la agenda mínima en las agendas de tanto de los candidatos como de los partidos, en este momento de los partidos políticos.
¿verdad? Para que ellos puedan asumirla. Por ello, el documento, nuestro documento completo, presenta toda una fundamentación y de una manera mucho más extendida las propuestas que se hacen. Por ejemplo, en materia de pacto fiscal, ya lo decía Estuardo, retomar el diálogo. Retomar este diálogo fiscal. ¿Cómo iniciar un diálogo fiscal entre diferentes sectores que no llegue a separar la mesa o a dividir más a las organizaciones o a los sectores que se representan ahí? Sí, lo que se propone es retomar el diálogo a partir de los acuerdos que ya se habían priorizado, ¿verdad? En cuanto al gasto público, a la priorización además a la sostenibilidad para el financiamiento de las propuestas que se hagan, de las políticas públicas que ayuden a la inversión social para superar las brechas existentes, ¿verdad? Alcanzar los consensos, retomar lo que en este momento pueda ser viable de los acuerdos del pacto fiscal. Algunos de estos puntos nos devuelven a la discusión de la reforma constitucional, ya lo mencionaba Estuardo, en el área de justicia. Debemos nuevamente volvernos a sentar para ver que el sistema de justicia no está funcionando como debiera y es urgente al menos iniciar la discusión de cambios. Por supuesto, es una de las propuestas y uno de los ejes temáticos de la agenda mínima. Nosotros proponemos en cuanto al fortalecimiento del sistema de justicia para mejorar el acceso en cuanto a objetividad, independencia, imparcialidad, mejorar la carrera judicial. Concretamente, nos enfocamos en la carrera judicial. Para ello proponemos que se haga vigente y positiva, vigente está, pero no está positiva, la nueva ley de la carrera judicial que fue aprobada en el año 2016, que se pongan en marcha ya los reglamentos para su vigencia positiva. Además, proponemos otros cambios que ya sí van en el ámbito de la reforma constitucional, como por ejemplo, extender a la carrera judicial a las salas de las Cortes de Apelaciones, cambiar los periodos de funciones de la judicatura y de la magistratura, el cambio escalonado en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es decir, que no se cambie de un solo todos los magistrados, esto para defender la jurisprudencia, el seguimiento a la producción jurisprudencial, la agilización de los procesos también, una buena aprobación, una buena gestión de los recursos de presupuesto y todo esto para mejorar el acceso a la justicia. De todas estas ideas del sistema de justicia que deben aplicarse e iniciar las discusiones, ¿en cuáles hay mayor posibilidades de acuerdos y cuáles miras que son difíciles en este momento de negociar? Acordémonos que estamos ya en puertas de la campaña electoral, lo central de la campaña electoral, y esto muchas veces hace que las opiniones se dividan o los programas y propuestas no lleguen a concretarse y solo se quedan en ofrecimientos. Mira, yo creería que en realidad todas tienen posibilidades y creo que han hecho algo correcto, esa agenda mínima. Una hoja de ruta no te dice por eso se llama hoja de ruta, porque es una hoja. Es una hoja con ciertos puntos fundamentales que de seguirlos vamos a tener ciertos resultados. Y mira cómo juega este asunto, porque es fácil de entenderlo cuando ponemos un ejemplo. Foro Guatemala presenta, digamos, seguir insistiendo en los 180 días de mínimos de clases para los niños en el sistema educativo de Guatemala. Ok. Viene el líder sindicalista y dice, sí, estamos bien y vamos a hacer un cambio y vamos por un pacto y vamos por otro pacto y todo. De hecho, Foro Guatemala propone que no entremos a otro pacto, sino que hagamos lo que ya acordamos. Primero cumplamos con lo que está ahí y el pacto por la educación está ahí. Pero aquí es donde viene la tensión y eso es lógico. Digamos, Foro Guatemala dice, vamos a hacer vamos a retomar, por ejemplo, el diálogo con base en acuerdos anteriores el pacto fiscal. Y viene el líder sindical y dice, no, aquí lo que vamos a hacer es subir impuestos. No.
Y eso lo acaba de proponer él. Entonces, ahí es donde empieza la tensión. Imagínate, educación, impuestos. Ya te imaginas en carrera judicial versus magistrados, comisiones de postulación, cambios constitucionales, operadores de justicia versus cambios que también lo propone el Foro Guatemala al Código Penal. Y esas son las tensiones. Pero, otra vez, la política es el arte de lo posible. Y creo que dentro del contexto político yo veo todo posible. Si es que los 27 partidos políticos y las 5 dupletas, porque creo que ayer aprobaron la quinta, ¿verdad? 6, que fue la de UCN, algo así. Sur y Ríos por la dupleta con credenciales fue la de UCN, UCNistas. Sí, entonces es que tienen que tomar. Aquí el reto fundamental, la propuesta ya está. Digamos, yo le digo hoja de ruta para utilizar un término que conocemos a nivel internacional muy bien, pero en realidad es una agenda mínima para los partidos políticos. De ahí, esa agenda mínima, a mí me encantaría verla que la tomaran dentro de sus planes. ¿Pero cuáles planes? Y el del presidente Jimmy Morales todavía lo estamos esperando. Vamos a la pausa, regresamos a SF Foro Guatemala, volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Foro Guatemala. Estamos analizando la propuesta que el Foro Guatemala presentó para reformar los poderes del Estado. En una de las recomendaciones que se hace al Congreso de la República para debatir y modificar leyes, se habla del Código Procesal Penal y hay algunas figuras que se deben de discutir. Hay, sí, escepticismo en el aire sobre si los diputados en este momento priorizan ese tipo de discusiones a profundidad o puede ser el remedio peor que la enfermedad. Pero, ¿cuáles son los elementos que se deben de debatir dentro de esta reforma del Código Procesal Penal? Pues nosotros identificamos dos concretamente, que es la prisión preventiva. Como yo les comentaba, pues entendemos que es una problemática que debe abordarse desde distintas instituciones, desde la Defensa Pública Penal, el Ministerio Público, desde el organismo judicial y también desde el sistema penitenciario. Pero ahí está la propuesta y lo importante es que la discutamos y busquemos las soluciones a la problemática, las mejores salidas a la problemática y que haya una discusión de altura, una discusión muy técnica en el Congreso. Y además la discusión y aprobación de la ley de aceptación de cargos, privilegiando la justicia reparativa. Claro. ¿Sí? No ser tan punitivo desde el punto de vista al momento de retomar esta discusión. Sin embargo, ¿esta es una recomendación para la legislatura entrante, la que saldrá después de las elecciones? Por supuesto. Nosotros estamos conscientes, a pesar de que estamos en el mes de febrero, que son propuestas y así lo hacemos ver en la propuesta, que son recomendaciones para el mediano y el largo plazo. Nosotros estamos conscientes que estas problemáticas no se resuelven en una discusión o en un proceso de discusión de una ley, sino que son discusiones, acuerdos, consensos y sobre todo cambios para fortalecer la institucionalidad. Dos temas que pueden generar polémica: la discusión de la prisión preventiva, la ley de aceptación de cargos. Incluso algunos dirían que este Congreso, la actual legislatura, no está legitimada para discutir eso, pero se está viendo hacia las próximas legislaturas para que se pueda retomar ese tema. ¿Cómo se debe retomar y con qué espíritu se deben de retomar estas discusiones urgentes para estas dos figuras? Vamos a ver. La prisión preventiva ha sido discusión hasta en el Congreso de Estados Unidos. Y eso nosotros tuvimos varios programas en el tema, que es tal el abuso de la prisión preventiva que tenemos en Guatemala que hasta allá ha surgido protesta y preocupación por parte de, sobre todo, congresistas y senadores de Estados Unidos en decir, un país no puede estar así, pues, ¿verdad? Y ellos, más que todo, viendo que uno de sus conciudadanos cae preso aquí, ya se quedó tieso ahí y por años, ¿verdad? Y yo creo que eso va a causar polémica,
Porque otra vez, en un sistema carcelista, como tenemos nosotros, carcelario, donde usted y yo y todos dicen, métalo preso, métalo preso, métalo. Así creemos nosotros solucionar. Porque nosotros creemos que si se mete preso se solucionó el problema, lo cual es lo más falso en realidad del mundo. A veces el problema crece precisamente en la cárcel. Y alguien que llegó por, no sé, por manutención o casos que no deberían estar ahí, termina siendo un gran extorsionador. De su forma, tiene que sobrevivir en la cárcel. Entonces, eso está teniendo efectos enormes en nuestro sistema. Además, el sistema está hecho, y eso lo explicábamos esta semana, ¿verdad? 9,000 por ahí, 9,000, 10,000 privados de libertad. Y tenemos 24,000. Y estamos... es hacinamiento, y así estamos en los casos, en hombres y en mujeres. Y de hecho, la hija precisamente de una de las que salió ahorita recientemente, recientemente ¿verdad? Sí, hoy. Hoy sale. Ajá. Sí, explicaba que en una celda que era para 4 personas, habían 26 o 27 personas. O sea, sí tenemos retos fundamentales ahí. Eso implica inversión. Y básico, la gente cuando uno le dice, mire, las cárceles, dice, no, pero hagamos más escuelas, ¿verdad? Obvio, la escuela es sexy, hacer otra cárcel no es sexy, ¿verdad? Pero los problemas que representa el hacinamiento, la unión de mafias, la unión de gente que en realidad termina extorsionando desde las cárceles, los contactos que se tienen ahí, el fortalecimiento de la criminalidad ahí. Por eso en la cadena de justicia, curiosamente creemos que termina con la cárcel y ahí se fortalece, retoña, revive, sale más fuerte y ¡bum!, regresa a la calle, y eso es lo que estamos sufriendo. Transportistas, ladrones, tiendas, motores de nixtamal, todos los mercados, todos los que están ahí, y la mayoría, 80% viene de la cárcel. Entonces ese va a ser un tema complicado. Y otro tema complicado, y yo creo que sí lo van a tener que enfrentar los partidos, Foro Guatemala ha hecho su parte, ha hecho la propuesta, es que tocar el tema de la educación en Guatemala por otro ente que no sea el sindicalista es casi anatema. Es maldición total. Pero tenemos que hacerlo porque son nuestros hijos los que están ahí. Son 4 millones de nuestros niños los que están ahí. Hay que ser creativos. Hay que ser creativos, 1. Y 2, después de los resultados educativos que tuvimos el año pasado con un fracaso del 90% de matemáticas y 70% de lectoescritura, estamos viendo que el sistema no funciona. Esa es una discusión totalmente válida. Y por supuesto, otro de los grandes temas que propone Foro Guatemala, nosotros tenemos años de estarlo proponiendo aquí, el cambio a la ley de servicio civil. Poner orden en la casa. Poner orden en la casa, pues, si no, plazas fantasmas aquí, plazas fantasmas por allá, el OJ tiene su propio sistema de civil, hasta el ejército tiene su propio sistema de previsión, el IPM, ¿verdad? Y también la forma de tener un servicio civil, porque no tenemos un servicio civil unificado. Y yo creo que sí es importante revisar esas leyes. Y tomo la propuesta que hace Foro Guatemala, que sí son temas que van a tener que llegar al Congreso, que los partidos deben llevar gente especializada, digo diputados, no asesores, diputados especializados en esos temas, porque vaya si no nos interesa el servicio civil. La previsión es que el próximo Congreso, la próxima legislatura sea atomizada por toda la oferta electoral en este momento, la cantidad de partidos políticos. Los acuerdos en un Congreso atomizado son difíciles. Y caros. En el peor de los casos, caros. No, hay que decirlo, son carísimos. ¿Cómo se puede impulsar esta agenda de cambios en un Congreso que se prevé? Creo que hay que empezar desde ya dentro de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que empezar desde ya a meter estos cambios, porque estos cambios son muy importantes. ¿En qué terminan esos cambios? En la preocupación número 1, suya y mía. Trabajo, crecimiento económico. ¿Ya? Y yo creo que esta propuesta es muy interesante porque tiene 2 pilares fundamentales. Está la propuesta para los 3 poderes con base en el año electoral para poder ingresarlos en agendas, ¿verdad?, de partidos políticos. El que gane, pues ojalá lo lleve, pero tiene como bases la transparencia de un lado y la probidad del otro, que son fundamentales. Sin esos 2 grandes pilares, podemos hablar mucho de cambio constitucional, 180 días, ley de servicio civil, el sistema de previsión, lo que querrás, pero sin probidad y transparencia, se cae todo. Y por eso es que es fundamental entender lo que entiendo que desde la base que se hizo esto,
transparencia y probidad fueron desde ese es como el punto de partida para tener entonces algo que es válido, que es correcto, que es legítimo y que se puede convertir en legal. Otro de los cambios y recomendaciones que se discuta en el organismo legislativo son las reformas a la ley electoral. Pareciera que ahí faltan algunos espacios y aspectos que retomar. ¿Con qué espíritu se debe debatir la reforma a la ley electoral, teniendo en cuenta que ya se hizo una modificación en 2016, pero que quedaron pendientes varios cambios? Sí, básicamente la finalidad de las propuestas al sistema electoral y de partidos políticos es mejorar la representación política y la participación ciudadana. Para ello abordamos, por ejemplo, la revisión de los requisitos para la conformación de partidos políticos, que nos llevará a definir qué modelo de sistema de partidos políticos es el que consideramos necesario y útil para el sistema democrático de nuestro país. También revisar el voto individualizado para diputados, y como una alternativa a los listados bloqueados y cerrados, y también el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a su funcionamiento y a su independencia. Y para esto revisar el sistema de elección a través de comisiones de postulación y también las resoluciones en única instancia en materia electoral. Es decir, que el Tribunal Supremo Electoral, al resolver amparos, lo haga y también la Corte de Constitucionalidad, y eliminar la participación de la Corte Suprema de Justicia. Esto sugerimos que puede ayudar a fortalecer el funcionamiento y la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Por mencionar algunas. Sin embargo, también consideramos que es importante, y eso lo hemos acordado en el Foro Guatemala, estar muy pendientes del proceso electoral desde ya, que ya está convocado, no solamente en el día de las elecciones, ¿verdad?, sino desde la convocatoria hasta su finalización, estar en seguimiento y en acompañamiento al proceso electoral, y luego trabajar en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral a partir de los resultados de la observación, las eventuales reformas a la ley electoral. O sea, una continua revisión de cómo se van eso lo contemplan las reformas, claro, ¿verdad? La existencia de una unidad que coordina al final de cada proceso electoral la revisión, y si hay propuestas, pues cuáles son las que se hacen. Cuando habla el Foro Guatemala de este voto individual, ¿se va a mejorar la representatividad del Congreso de la República cuando se vota directamente por un diputado, y ya terminar con aquellas listas cerradas, que fue uno de los temas que no se abordaron en esta última ola? Nosotros no lo damos por sentado, pero proponemos que se trabaje, que se haga el análisis, la investigación y la propuesta, para ver mecanismos que incrementen la representatividad. Vamos a la pausa, regresamos, la etiqueta SF Foro Guatemala. Regresamos a Sin Filtro. Estamos hablando de la propuesta de reformas que presentó Foro Guatemala, y si bien es cierto, no hay una fórmula concreta para todas las cosas, sí se está abriendo espacios para discusiones en temas en donde en los últimos meses ya nadie quería sentarse a platicar o sentarse a pensar de que pudiesen existir acuerdos mínimos. La campaña electoral nos da una oportunidad de que los partidos políticos se posicionen sobre estos temas. ¿Es importante posicionarlos sobre reformas en materia legislativa? ¿Qué van a hacer en el tema del Poder Ejecutivo a los candidatos? Por supuesto, esa es una de las mayores apuestas en este momento que tenemos como Foro Guatemala de la propuesta de agenda mínima, presentarlo, que los partidos políticos puedan conocerla y que ellos lo puedan incorporar dentro de sus planes, de sus planteamientos, que lo tengan presente para incorporarlo dentro de los planteamientos tanto dentro de su campaña como en los planes de gobierno. Otra figura, usted lo había mencionado, Diana, en el bloque anterior, las comisiones de postulación. Este día se realizó el balotaje para la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Siempre se habla mucho de la influencia que tienen para integrar o
proponer personas para las comisiones de postulación. ¿Qué está pasando? ¿Qué recomendaciones, qué revisión se debe hacer de comisiones de postulación? ¿O debemos de pasar a otro tipo de elección, de integración para los poderes? El Foro Guatemala no propone ningún modelo en particular. Lo que se propone es revisar el modelo. Revisar el modelo pasa por revisar la integración. Sin embargo, sabemos que es reforma constitucional. A lo que Sí. tendríamos que llegar si ese es el acuerdo necesario, la reforma constitucional. Y volvemos a ese tema que pareciera estar en el olvido, Pero ¿no? sí, no, pero regresa. en la reforma constitucional, las comisiones de postulación Ahí están, desaparecían. ¿sí? ¿Por qué no llegamos a la discusión de esto? Porque nos quedamos enfrascados en derecho indígena. Ujú. Y como que ese tema lo pusieron específicamente para matar la discusión de comisiones de postulación y todo eso. Y creo que junto con la ley electoral y de partidos políticos, son grandes temas que el próximo Congreso va a tener que discutir. Y yo estoy totalmente de acuerdo porque tenemos años de estarlo proponiendo aquí en radio, por escrito y por donde podamos, de el voto por unipersonal, o sea, por una persona. No por estas listas que vamos a votar ahorita en 2019, porque no cambió la ley. Y siempre ha sido mi cuestionamiento la bendita fórmula de Hon, pero cuando votas directamente, la fórmula de Hon pierde sentido. Claro. Porque ya no tenés, a no ser que algunos sean bajo fórmula de Hon, entonces los Que distritales... algunos han propuesto un mix, cuestión un mix. mixta para no perder Pero la lista sí, nacional. sí, pero la lista nacional igual sería, no importa que la persona vaya en el puesto 8 de la lista nacional, si obtiene la mayor cantidad de votos de ese partido, Pero entonces tendríamos que y yo estoy seguro que los partidos políticos, por lo menos los que entienden, que son muy pocos, la fórmula de Hon y cómo funciona, no estarían de acuerdo. Y una de las razones para no estar de acuerdo en el voto directo es precisamente que la fórmula de Hon, aún aquellos que rascando llegan, pero por lo menos logran aunque sea una curul, ¿verdad? Y conste que eso los mantiene todavía en vida como partidos políticos. Entonces, entre este cambio a la ley electoral y de partidos políticos, la propuesta es el voto nominal, o sea, el voto personal, unipersonal, ¿ya? Hasta los cambios que tiene que hacerse, por ejemplo, en comisiones de postulación, son temas que quieran o no quieran, los partidos van a tener que ingresar, introducir, ¿verdad? Y sobre todo impregnar a su gente y a sus propuestas de plan de gobierno. Sé que ahorita ningún partido puede sacar un plan de gobierno porque sería en contra de la ley. Sería campaña anticipada. Ese es el miedo que tienen todos, por eso no dicen nada. Pero que eso no sea pretexto para que en lo privado, en sus reuniones, en sus capacitaciones internas de afiliados, precisamente puedan ingresar esta serie de propuestas. Ya si las toman o no, pues va a ser decisión de la asamblea o de la gente. Pero no los echen a los partidos políticos, no echen estas propuestas en saco roto. Además, no son 1.500 páginas, son 3 páginas. Yo sé que a ustedes les cuesta leer 3 páginas, partidos políticos, pero hagan el esfuerzo, es bueno ese esfuerzo. En este intento por mejorar la representatividad del sistema de partidos políticos, también tenemos que discutir cuál es el sistema de partidos políticos que mejor puede ayudar a sacar adelante a nuestro país. Un sistema de partidos multipartidario como estos partidos pequeñitos es un sistema bipartidista, lo que puede ayudar a generar consensos. La discusión está abierta para todos. Por supuesto. ¿Cómo comenzarla para buscar mecanismos que funcionen en la práctica de lo político y no se queden solamente en mesas de coordinación y propuestas? Pues hay que establecer los temas, a partir del análisis, establecer los temas de discusión, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros lanzamos algunos, los requisitos para la inscripción de partidos políticos, los requisitos de organización departamental, crear, por ejemplo, unidades, partidos distritales o comités cívicos departamentales con reglas claras, y requisitos también claros para su conformación. Fomentar el poder local, ¿no? Es decir, a partir de ciertas propuestas para generar la discusión. Buscar los consensos. Cuando uno hace los llamados para este tipo de propuestas, se presentan los planes,
¿Cuál es el escenario luego de que los partidos políticos conozcan estas propuestas? ¿Creen ustedes que verán reflejados en los programas de los partidos políticos algunos de estos elementos? Esa es la expectativa que tenemos. Eso es en lo que nosotros queremos posicionarnos, en que ellos le pongan atención a los temas centrales y empiecen a generar esa voluntad y esa apertura para la discusión y para generar los consensos que se necesitan, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo a partir de ellos también. Es importante la participación ciudadana y por eso también se trabaja en compartir la propuesta con organizaciones sociales, ¿verdad? Y por eso, y de ahí que los consensos iniciaron a partir de diversas organizaciones sociales, porque no fueron solo las 16 organizaciones de Foro Guatemala, sino se hicieron consultas a otras organizaciones fuera de Foro Guatemala. Entonces, está bastante consensuada, pero necesitamos trasladarla al plano de los actores de decisión. Recomendaciones en el área del combate a la corrupción, en contra de la impunidad. ¿Qué mecanismos hay que ver hacia futuro? Septiembre de 2019 se plantea el fin de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Más allá de septiembre, ¿cómo tenemos que ver la lucha contra la corrupción? Pues nosotros lo vemos como que tiene que ser complementada con una agenda integral, económica, social, política, de justicia, ¿verdad? Que ayude a articular el desarrollo, que reencauce el uso de los recursos, las prácticas burocráticas y la forma de resolver nuestros conflictos sociales en el marco del respeto del orden constitucional. Más allá de septiembre de 2019, la hoja de ruta que propone Foro Guatemala es continuar la lucha contra la corrupción, fomentar la transparencia, la probidad. ¿Qué se espera de esta propuesta y que los partidos políticos las puedan implementar ya para 2020? Bueno, primero que entiendan por qué cada tema es fundamental. Y otra vez, en realidad no son muchos temas. Esa agenda mínima, hoja de ruta que yo le llamo, le da a los partidos políticos un norte, una brújula, hacia dónde poder enfocar ciertas cuestiones. Hay temas, uno que, como buenos chapines, verá, recuerdo que cuando hicieron las reformas constitucionales por los acuerdos de paz en tiempos del presidente Arzú, en realidad eran 13 reformas constitucionales, terminamos con 47 y 3 transitorias al final, 50. Porque cuando se hace esto, la gente quiere meter de todo ahí. Entonces, entender que no se puede meter de todo y que hay que limitar muy bien a temas que son fundamentales, por ejemplo, el tema de la justicia o el tema de cambios por ejemplo, al Código Penal o a la ley electoral y de partidos políticos, cambios un poquito más en términos de acción como ver la cárcel preventiva, los 180 días de clase, pero que son cosas que van a ser resultado de cambios previos. Entonces, eso es lo primero que tienen que entender los partidos políticos. Y nosotros también tenemos que entender eso. Que si los partidos políticos no quieren, presionémoslos. Preguntémosle, agarremos esta agenda. Mire, son 3 hojas, la leen, no sé, se tarda mucho, 2 minutos, ¿verdad? Pero es bien, y subraya ahí los temas. Y creo que algunos partidos van a decir esto no va de acuerdo con nuestra ideología, si es que tienen ideología, o no va de acuerdo con nuestra agenda, si es que tienen agenda. Ok, lo sacan, pero los que sí van, consulten más, pregunten más, adquieran conocimiento, sean sabios, si no saben, pregunten, ¿verdad? ¿Qué dieron a entender por esto? Y yo estaría por lo menos, digamos, pensando, estoy seguro que Foro Guatemala les podría explicar qué se entendió por este consenso. Por ejemplo, el cambio a la ley, al Código Penal, cuáles en temas muy específicos, cambios, revisión de la ley de servicio civil, cambios también muy específicos. Porque quieran o no, quien llegue al poder en alcalde, en diputado, en presidencia, va a tener que enfrentar estos temas, le guste o no le guste. Sí. Va a tener que enfrentarlos. Y
¿Y qué tal si no hemos hecho ningún cambio? En lugar de, por ejemplo, en la prisión preventiva, en lugar de tener 24,000 al ritmo porcentual que estamos creciendo, dentro de un año vamos a estar hablando de 30,000. Sin ningún cambio sustancial, ni en la normativa, ni en la reglamentación, y menos en la infraestructura, que son temas fundamentales. O sea, alguien va a decir, ¿y por qué no se metieron a carreteras? ¿Y por qué no se metieron a esto? ¿Y por qué? Porque antes de eso hay cambios que son más importantes. Son los cambios que se llaman institucionales. Las instituciones como conjunto de normas, son las que nos llevarían entonces a acciones que entonces se podría tener. Dice, ¿por qué no se arregla la costa? Porque es una carretera que está en litigio. Vamos a la pausa, regresamos, la etiqueta SF Foro Guatemala, volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Foro Guatemala. Estamos hablando de la propuesta presentada por Foro Guatemala para modernizar el Estado. Y hay recomendaciones para los 3 poderes del Estado, pero también hay tiempos. Y este año es particular, ya el Congreso tendrá en los próximos meses que integrar cortes. Y pareciera que es urgente que se escuche o se ponga atención a esta hoja de ruta para una decisión tan importante como esa, integrar Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones en el año en donde también hay elecciones generales. Diana. Sí, justamente este es un año particular, precisamente porque coinciden, como solo ocurre cada 20 años en el país, coinciden elecciones generales, es decir, elecciones de los 3 poderes del Estado. Es un desafío, pero nosotros lo vemos como una gran oportunidad, ¿verdad?, para discutir los temas centrales de la problemática nacional, para llegar a los acuerdos necesarios que puedan dirigir las acciones de los ciudadanos, las acciones para generar los cambios y para fortalecer, sobre todo es la gran oportunidad para fortalecer la institucionalidad del país. ¿Qué tan importante es eso, esta integración y estos cambios que se van a dar durante los próximos meses? Bueno, es el cambio del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Son los 3 poderes del Estado los que cambian, y en el ámbito local también, con las elecciones de los alcaldes. Viniendo de una crisis institucional, esta podría ser la oportunidad entonces para encontrar finalmente acuerdos. Lo vemos como una gran oportunidad para la renovación institucional y para los cambios que el país, para empujar los cambios, crear las condiciones para empujar los cambios del mediano y largo plazo. Cada 20 años ocurre esto, ¿no? El cambio de los 3 poderes. Claro. Y no sabemos si realmente va a ser eso un momento, la oportunidad que esperamos sea para volver a encontrar acuerdos y salir adelante, o también existe la otra posibilidad que sea la de un retroceso. Esta hoja de ruta nos plantea un camino. Los partidos políticos creo que deben de aceptar esa responsabilidad y reconocer la responsabilidad a la que están llamados ya en próximos meses. Mira, para principiar, no solo los partidos políticos, porque cuando ya hablamos, por ejemplo, de comisiones de postulación, aquí estamos entrando desde partidos políticos, obvio, a través del Congreso, pero estamos entrando también Colegio de Abogados y Notarios, el CAN, y van todas las universidades con los decanos, o sea, es toda una, vamos a ver, es toda una maquinaria, pongámoslo de esa manera, que se empieza a mover hacia la elección y selección, por ejemplo, en el caso del sistema de justicia de magistrados, con el gran inconveniente, que nos vamos a jueces de paz y jueces de instancia, sí, ahí terminó el escalafón, la meritocracia, como querramos llamarle, al sistema, porque de ahí en adelante todo es político. Tiene que empezar el lobby. Y tiene que empezar el lobby. Entonces nuestros jueces son entes políticos, no entes de justicia. Y yo creo que Foro Guatemala, al señalar que ese es un cambio que debe hacerse y debe proponerse, hace bien. No solo Foro Guatemala, lo hemos señalado tantos aquí, en otras discusiones, en la academia, en todos lados, para decir sí tenemos que crear una carrera judicial que no termine con un juez de instancia.
porque de ahí para arriba ya no hay carrera judicial. Ese es el cambio que necesitamos. Mira, las bases de una sociedad es un sistema de justicia funcional y un sistema ético, entendiendo por ético la normativa. Ético no tiene que ver con religión ni moralidad, ético tiene que ver con la normativa. Entonces, una normativa que funcione y un sistema básicamente de premios y castigos que también funcione. Porque si alguno de los dos se quiebra, la sociedad también se cae. De ahí que la transparencia y la probidad son fundamentales, las bases de esta propuesta. Pero mientras la selección y la elección, por ejemplo, de magistrados, sea de jueces de instancia, y ahí se quede, y para arriba sea político, vamos a seguir con reyes del tenis, vamos a seguir con operadores ahí, con operadores carísimos, vamos a seguir con los audios que escuchamos esta semana, de cómo mover un magistrado de uno, y si va a ser reelecto o no va a ser reelecto, y vamos a ver, entonces, no vamos al poder de la justicia, vamos a ver el poder del dinero. Cuando te lo doy el sábado, pasas el domingo a recogerlo, le decía el otro en la llamada, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, eso es fundamental, no lo echemos en saco roto. Y yo creo que, ¿cuál es entonces nuestra responsabilidad? Y hablo aquí a Sin Filtro, a nosotros. Nuestra responsabilidad es que estos temas que los hemos traído ya, ¿cuántos? 3, 4 años que venimos en esta discusión, no los soltemos. No lo soltemos, porque aunque sea gota a gota, al final hace mella en la piedra, y esa piedra se llama sistema político y sistema de partidos políticos. A la par que tenés, entonces, tenés cambio a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Qué tenés a la par? Cambio en el sistema de servicio civil. ¿Y qué tenés a la par? Entonces, es más que solamente un cambio. Un solo cambio va a ser una golondrina en Escuintla. No hace verano. Y esa no va a ser verano. ¿Verdad? Entonces, es el conjunto de cambios que empiecen a activar en probidad y transparencia a los entes del Estado, a los 3 poderes del Estado, que al final, entre mejor estén, más balance tenemos más república, pues. Etapa de las conclusiones. Luego de presentada esta propuesta, de aquí en adelante, algunos tomarán ciertos elementos que les parezcan interesantes. ¿Qué nos queda a la ciudadanía luego de conocer la propuesta del Foro Guatemala? ¿Cómo la podemos hacer nuestra? Lo que corresponde es participar en los procesos de discusión, de diálogo, y estar cerca de los tomadores de decisión, estar tanto en este periodo especial que está delimitado por las elecciones de los 3 organismos del Estado, como a partir de la toma de posesión de los funcionarios. El acompañamiento ciudadano es muy importante. ¿Qué le dice Diana a aquellas personas que, en lugar de estar buscando consensos, están creando confrontación? Bueno, pues que es el momento oportuno para crear puentes, para promover consensos y construir colectivamente las propuestas que puedan ayudar a salirnos adelante. Conclusiones, Estuardo, luego de esta propuesta, ¿cómo hacer para que esto no sea letra muerta? Ok, que no sea letra muerta, empecemos por lo más sencillo. A los partidos políticos y a la gente interesada, agarren una hoja y hagan una matriz. Y la matriz sus bases son transparencia y ¿cómo se llama? Y probidad. Ok, pero de ahí ejecutivo, judicial, ¿verdad? Y legislativo, ¿qué es para ejecutivo? ¿Qué es para judicial? Y qué es para... Ellos lo tienen bien ordenado, pero lo tienen en texto. Háganlo de manera visual. Una vez estén colocados en esa matriz, en esas 3 columnas, vean las correlaciones. Y cuando yo hice el ejercicio antes para poder entender cuál era la propuesta. Cuando hacer las correlaciones te vas a dar cuenta que nada sobra. Que siempre yo por eso ponía ¿qué tiene que ver los 180 días con una discusión por ejemplo, de prisión preventiva y la prisión preventiva con cambio al sistema tiene que ver todo. Porque el Estado es uno. Pues el gobierno, mejor dicho, el gobierno es uno. Nosotros somos el Estado. El gobierno son a la gente que vamos a elegir. Estos son uno. Y mientras esa unidad se empiece a resquebrajar, tenemos nosotros como Estado más problemas. Nosotros como ciudadanos de un Estado, ¿verdad? Como ciudadanos. Pero mientras ese gobierno funcione mejor a partir de cambios que se están proponiendo, nosotros, ciudadanos de este Estado guatemalteco, ¿ya? Con nuestros derechos y nuestras obligaciones,
también podemos funcionar mejor. Entonces empieza a funcionar mejor la empresa, empieza a funcionar mejor la educación, empieza a funcionar mejor la justicia, empieza a funcionar, y ahí vamos en este proceso. Entonces, mi gran recomendación es, hagan una matriz, busquen las correlaciones de esa matriz, y en esa búsqueda de la correlación de los factores dentro de la matriz, se van a percatar entonces que cada una de esas correlaciones corresponde también a un cambio de ley, a un cambio institucional, a un cambio de programa. Entonces ahí establezcan esto. O sea, esto da para más. Y aquí está, digamos, la materia prima. ¿Qué quiero hacer? Digamos, es harina y tengo listo. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer panes, quiero hacer pasteles. ¿Qué quiero hacer? Tortillas. ¿Qué quiero hacer con esto que tengo aquí? Ya no hay excusa para improvisar en la gestión pública. Ya no. Y yo le doy un método que es el método más sencillo y más viejo, ¿verdad? Hagamos una matriz para entenderlo visualmente rápido. Pero hay otro un montón de formas. Por ejemplo, está el circular, ¿verdad? Donde se establecen las correlaciones, y eso lo puedes meter en una hoja Excel y hasta te lo da rápido. Si eso no es cosa del otro mundo. Pero lo principal, la base de estos temas ya está dado. Y son temas que hemos discutido aquí también, ¿no? Claro, ¿y cómo obligar a los partidos políticos para que hablen de estos temas, para que se centren en estos temas? Preguntémosle cuando llega postura. Mire, si llegó el diputado con su lámina, ahí traje no, ese es el de Zacatepec, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Dónde fue que regalaron las láminas? Ya con su lámina las carteritas ahí, de fósforos. Deje su lámina ahí, pues, ¿verdad? O el que tiró carteritas de fósforos. Va. Ahora dígame, ¿cuál es la propuesta de cambio a la ley de servicio civil? Y prisión preventiva. Y es ley de aceptación de cargos. Ley de aceptación de cargos. Preguntémosle, no tengamos miedo. Preguntémosle. Y si no sabe el político, que sea honesto, que diga, no sé, voy a investigar, voy a averiguar, voy a preguntar. Si no hay pecado en no saber. No hay pecado en no saber. Entonces, pero que me lo digan. ¿Ya? Y no que se meta a hablar un montón de cosas, ofrecer otro montón, y que al final lo único que haga es incumplir. Que no caigamos con un eslogan nada más, ¿no? No. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Diana, por conversar y profundizar en esta propuesta presentada por Foro Guatemala. Muchas gracias también, Estuardo, por el análisis. A usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos el lunes.